En este vídeo vamos a ver cuál es el funcionamiento de otra serie de comandos para la gestión de los archivos. En concreto vamos a ver en primer lugar el comando copy. El comando copy, el cp, es un comando que nos permite copiar uno o varios archivos en otro archivo o en un directorio. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver el contenido del directorio actual. El directorio actual, como habéis visto, lo vamos a ver en formato extendido. Recordad que el S lo que nos hace es mostrar el contenido. Si no le ponemos ningún parámetro, nos va a mostrar el contenido del directorio actual, y con "-l nos lo va a mostrar en forma de lista con sus diferentes propiedades. Bueno, pues si os fijáis, aquí tenemos estos grupos de aquí que son directorios, tal y como nos marca la D, y aquí en este caso estos son ficheros, algunos tienen 0 bytes, otros tienen algo de contenido que les he puesto para ver cómo funciona. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver cómo se copian los archivos. Para copiar un archivo, por ejemplo el archivo fetch1 en un directorio, simplemente ponemos el nombre del archivo que queremos copiar y le ponemos por ejemplo dir6. dir6 tiene que ser, digamos, el último parámetro, se refiere al destino, y por tanto dir6, si no le ponemos nada ni ninguna ruta relativa, el sistema entiende que se refiere a un directorio y que ese directorio, si encuentra el directorio, se tendrá que es un directorio, y si no, pues hará otra cosa. En este caso, como dir6 encuentra que es un directorio, fijaros que si yo le digo ls dir6, me va a mostrar el archivo fetch1. Si yo le dijera, sin embargo, aquí que me hiciera una copia de fetch1 en dir7, al no encontrar ningún directorio que se llame dir7, él entenderá que lo que quiero es hacer una copia de ese archivo en un archivo que se llama dir7, y si nos fijamos, nos habrá creado aquí dir7, que es un archivo. Fijaros que está en distinto color. Si lo vemos en formato extendido, vemos que dir7, ¿vale? Veis aquí, dir7 es un archivo de 162 bytes. Es decir, cuando le ponemos como destino un nombre, simplemente un nombre sin ninguna ruta, él, si encuentra en la ruta que tiene establecida para ese nombre, o sea, si no le hemos puesto ninguna en el directorio actual, si encuentra un directorio, nos copiará, hará una copia del archivo en ese directorio, y si no, entenderá que es un nombre de un fichero, y lo que hará es una copia del fichero original en el fichero de destino, con el nombre del fichero de destino, como ha hecho. ¿Qué más podemos hacer con el copy? Bueno, otra cosa que podemos hacer es copiar varios archivos. Voy a limpiar la pantalla primero, y lo que vamos a hacer es copiar todos los ficheros fetch1, fetch2 y fetch3, por ejemplo, lo vamos a copiar en el directorio 4. Pues entonces ponemos la ruta, en este caso dir4, ¿vale? Si ponemos una ruta de este tipo, obligatoriamente le tendríamos que decir, por ejemplo, en el caso de poner una ruta, establecer una ruta terminada en barra, lo que me va a decir aquí que dir9 no es un directorio, es decir, no entiende dir9 como un archivo de destino, ya que no existe y le hemos puesto un formato de ruta. De la misma forma nos haría esto. Si le pongo, por ejemplo, que me lo haga en dir5, como dir5 sí es un directorio, lo que me va a hacer es ls.barra dir5, ¿vale? Y nos ha copiado los ficheros 1, 2 y 3, nos lo copia dentro del fichero del directorio de destino. Como podéis ver, en los ficheros que hay ahí, en -l, -l, ¿vale? Son una copia exacta, pero la fecha de modificación es diferente. Este es de las 1848 y sin embargo este es de las 1846 o 43, ¿vale? No son exactamente iguales. Como siempre, las rutas que utilizamos para hacer las copias, en este caso, por ejemplo, cuando hemos hecho la copia en este formato, hemos establecido una ruta relativa, pero podríamos haber establecido una ruta absoluta. Es decir, por ejemplo, para hacer lo mismo, pero en el directorio dir4, podríamos haber puesto /home, /administrador, /comandos, y aquí haber puesto dir4, por ejemplo, y nos haría la copia en el directorio dir4. Es decir, podemos establecer una ruta absoluta o una ruta relativa como destino de la copia. ¿Qué modificadores le podemos poner? Bueno, pues de los modificadores más comunes que le podemos poner, por ejemplo, tenemos el -i, le vamos a hacer con la copia corta. Por ejemplo, le vamos a cambiar aquí, vamos a copiar el fichero
el fichero 5, lo vamos a copiar al directorio 5 y le vamos a poner el modificador "-i". Cuando le ponemos el modificador "-i", lo que nos hace es directamente nos lo copia porque no existe el fichero y por tanto no hay ningún problema. Pero si el fichero ya existiera, por ejemplo, si lo vuelvo a repetir, me detecta que el fichero 5, el fich 5, existe en el directorio de destino y entonces me va a preguntar: ¿desea sobreescribir el fichero, es decir, escribir encima de lo que tiene? Bueno, pues en este caso sí. Si no le pusiera ningún modificador, pues directamente entiende que cuando yo quiero copiar, sobreescribirá lo que hay allí. Otra cosa importante, cuando quiero que el fichero, en este caso por ejemplo, vamos a hacer una cosa, voy a limpiar la pantalla, clear, ls, ls-l. Vamos a copiar por ejemplo el fichero 3, lo vamos a copiar aquí, a dir6, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo hago esto? Sudo, recordamos que en Ubuntu y en algunos sistemas Linux, sudo nos permite ejecutar los comandos como si fuéramos administrador, ¿vale? Voy a copiar, en el momento que hago sudo su, bueno, de hecho me voy a poner sudo su para entrar como administrador al sistema, ¿vale? Si yo como administrador, fijaros que ha cambiado el prompt, aquí ha puesto la almohadilla indicando que soy administrador, el root me indica que el usuario era root, estoy en la misma ubicación, por tanto estos ficheros no tienen nada. Fijaros que cuando en el fichero 4, por ejemplo, cuando yo copio el fichero 4, que pertenece al usuario administrador y al grupo administrador, si hago una copia del fichero 4 y le pongo como nombre fichero 7, por ejemplo, fichero 7, ¿qué es lo que hemos hecho? Hacer una copia, como veis, hemos generado un fichero nuevo y si muestro el contenido, me ha hecho una copia, pero la copia ahora pertenece no al administrador, como era el original, es decir, el fichero 4 pertenecía al usuario administrador, el fichero 7 pertenece al usuario root, que es el que hace la copia. Si no queremos que haga eso, es decir, queremos que root hiciera una copia, pero que no nos cambie los permisos del usuario, es decir, que pertenezca al mismo usuario, es decir, porque a través de root le queremos copiar un archivo a otra persona, pues simplemente tendríamos que poner aquí "-p". "-p", vamos a poner el fichero 8, por ejemplo. "-p", ¿qué es lo que hace? Bueno, pues "-p" lo que hace es preservar los permisos y las fechas. Con lo cual, si yo hago un ls-l, me doy cuenta de que el fichero 8 efectivamente es del administrador y, fijaros, 1840, es decir, me ha mantenido exactamente igual la estructura del fichero 4, ¿vale? Es una copia exacta con la misma fecha y todo que la copia que es del fichero, ¿vale? Con "-f" podemos forzar la copia. En algunos casos se nos da la situación de que no nos permite hacer la copia, nos da error y para, pero con "-f" nos permite hacer la copia. ¿Qué otras funcionalidades tenemos? Bueno, me voy a salir de root, me pongo otra vez como administrador y limpio la pantalla para que veamos. Si yo lo que hago en algún fichero es, por ejemplo, es copiar, por ejemplo, copiamos fichero 1, lo vamos a copiar en el directorio dir.barra dir1, ¿no? dir1, no se dice dir1, dir2, ¿vale? Lo vamos a copiar en el directorio dir2, hemos dicho. Bueno, pues si yo hago esto tal cual, no lo copiaría en el directorio dir2. Si yo, sin embargo, ¿vale?, le hiciera esto en el directorio dir9, que no existe, cuando lo creo, fijaros, dir9 me lo ha creado como un archivo. Esto lo veíamos antes, ¿vale? Es decir, entiende de forma diferente si existe el directorio de destino o no, ¿vale? Además de copiar archivos, podemos copiar también directorios en otros directorios. Por ejemplo, vamos a ver el contenido de nuestro directorio. Fijaros que tenemos aquí, si le doy aquí a dir2, tenemos un directorio con 3 archivos. Si yo quisiera copiar el directorio dir2, ¿vale?, entero, completo, y lo quisiera copiar como otro directorio, por ejemplo, dir, en este caso le vamos a poner dir21 o dir20,
¿vale? ¿Qué ocurre cuando hacemos eso? Bueno, pues es diferente cómo funciona cuando hacemos eso de cuando no lo hacemos. Como dir2 es un directorio, el sistema entiende que estamos copiando un directorio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el destino, en este caso dir2, no existe, entiende que tiene que hacer una copia exacta del original. Por tanto, si estoy copiando un directorio, me dice que no está especificado el directorio "-r", y por tanto no se omite el directorio. Es decir, no puede copiarlo en este caso porque tiene algo dentro y no es capaz de copiar el directorio de por sí. Cuando tenemos que copiar directorios, hacer copias de directorio y tienen contenido, tenemos que utilizar un modificador, que es el modificador "-r". "-r" lo que nos permite es hacer una copia de recursiva, es decir, copiar el directorio y todo el contenido del mismo. Vamos a ver, una vez que utilizamos "-r", qué ocurre. En este caso no nos da ningún problema, ¿vale? Si le doy un ls, me ha creado un dir20, y de hecho si le digo que me muestre el contenido de dir2 y le digo que me muestre el contenido de dir20, nos fijamos y es exactamente el mismo. Sin embargo, eso ocurre cuando en este caso dir20 no existía. Entonces con "-r lo que me ha hecho dir2, o sea, lo que me ha hecho el modificador "-r con dir2 es crear una copia exacta con el nombre dir20 y copiar todo su contenido. Pero si vuelvo a repetir de nuevo esta operación, ¿vale? Fijaros que aparentemente no me ha dado ningún error y aparentemente podemos pensar que ha hecho lo mismo. Sin embargo, fijaros que este es el contenido de dir2 y sin embargo ahora, cuando hago el contenido de dir20, nos encontramos que aquí tenemos dir2. Es decir, nos ha copiado el directorio dir2 dentro de un directorio. ¿Eso por qué es? Bueno, pues vamos a verlo un poquito vamos a especificarlo. ¿Qué es lo que ha hecho el sistema? La primera vez que lo hemos ejecutado, vamos a repetirlo con otro directorio. En este caso, dir3, ¿vale? Y a dir30. No sabemos que tiene dir3, pero le vamos a poner también el comando "-vr para que veamos lo que vaya haciendo. Recordad que el modificador "-v lo que hace es mostrarnos lo que va haciendo. Cuando yo le digo que copie el directorio 3 dentro del directorio 30, como el directorio 30 no existe y el directorio 3 sí existe, además un directorio, lo que va a entender el sistema es que tiene que hacer una copia exacta del directorio 3 con el nombre 30 y además como tiene la R, esta que tengo aquí marcada, pues lo que me está diciendo es que le haga una copia y de su contenido también. Con lo cual me dice que dir3 lo convierte en dir30. Y además, si yo le pongo aquí que me muestre el contenido del 30, veremos que es exactamente el mismo. En este caso, como el dir3 está vacío, no hay ningún problema. Vamos a repetirlo con dir2 que tenía contenido. dir2, y vemos que en el caso de dir2 que sí tenía contenido, me copia el dir2. En este caso, me copia dentro, me lo pasa dentro de dir30. ¿Por qué? Porque dir30 ya existe y en el momento en que existe un directorio y le estoy diciendo que me copie un directorio en otro, lo que me está especificando es que se copie el directorio, haga una copia dentro del otro directorio, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos copiando, porque muchas veces nuestra intención no es copiar un directorio dentro de otro, sino copiar el contenido de un directorio dentro de otro directorio. En este caso, si yo lo que quisiera es copiar el contenido de dir2 en el directorio dir30, ¿vale? Lo que tendría que hacer, si ya existe, ¿vale? En el caso de que ya exista, sería decirle que copie el contenido completo de dir2, todo el contenido de dir2 dentro de dir30. En este caso, fijáis, dir2, ficha 1 a ficha 1, ¿vale? Bueno, me ha faltado aquí ponerle el asterisco para indicar que copie todos los archivos de dir2, que me lo copia ahora sí. dir2, el fichero 1 de dir2 me lo copia en dir30, el fichero, es decir, en este caso le estoy indicando que me copie el contenido de dir2 en dir30. Bueno, pues tened cuidado cuando hagáis este tipo de copias, porque no es lo mismo copiar un directorio a otro que no existe que un directorio a otro que sí existe. Bueno, pues con esto hemos terminado de ver un poquito el comando copy, y en el siguiente vídeo veremos el comando move también. Espero que os haya gustado, que sirva de utilidad.
Y recordar, darle al botón like, suscribiros al canal, que es importante que estéis suscritos al canal, así os van a llegar las notificaciones de los nuevos vídeos. Y estaros atentos porque iremos poniendo los ejercicios de clase para que los vayáis haciendo. Un saludo, chicos, hasta luego.